Comisión de Salud de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida a este siglo de conversatorios sobre legislación y bioética que se lleva a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. La sesión que hoy nos convoca lleva por título Neurociencias y Conducta Violenta. Destacamos la distinguida presencia en este acto de la maestra Rebeca Alcaide Cruz, secretaria técnica de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. De nuestra panelista del día de hoy, la doctora Carla Jimena Díaz Galván. Y del doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, de la Universidad Autónoma Metropolitana y colaborador del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para escuchar el mensaje de bienvenida, dejamos en el uso de la palabra a la maestra Rebeca Alcaide Cruz. Si es tan amable, maestra, por favor. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes y todes. Pues efectivamente el día de hoy estamos ya llegando prácticamente al final de este ciclo de conversatorios en materia de legislación y bioética, el cual pues para nosotros venía platicando con el doctor. Ha sido un proceso muy significativo porque además que es la primera vez que en un recinto que es la Casa del Pueblo, en un recinto legislativo como esta, pues tomamos en cuenta este tipo de acciones, hablar sobre temas de bioética, que por supuesto y por la materia tan preponderante que es, por la dinámica social en la que estamos viviendo, por todos los cambios también estructurales, bueno, pues serán uno de los temas que son próximos a que sean elementales, como ya lo son, pero elementales en la visibilidad, elementales en el desarrollo de políticas públicas, elementales, por supuesto, en la parte de la adecuación para vivir de una manera más sana, porque sin bioética yo no veo que exista, así como en algún momento sin los derechos humanos no puede existir una relación de sanidad y de respeto en conjunto en la sociedad, también va a ser lo mismo con esta perspectiva bioética. Y para nosotros ha sido una tarea ardua el poder estar acá, pero principalmente el poder darle visibilidad, difusión a un tema elemental que va a ir en crecimiento, pero un tema que sobre todo se tiene que desarrollar desde las bases más primigenias y teóricas, así como en la aplicabilidad, en la exigibilidad y por supuesto también hay que decirlo, en la materialización histórica de esfuerzos que se han dado a lo largo de los años. Yo agradezco muchísimo el día de hoy a la doctora Carla Jimena por habernos acompañado, por hacernos esta deferencia de estar acá. Por supuesto, mi entrañable y querido doctor Jorge, porque la verdad ha sido una pieza fundamental, un precursor de estos temas que, pues por supuesto, sin él esto no se podría llevar a cabo porque ha decidido dejar las aulas. Fíjense que algo muy bonito que yo aprendí en la maestría que decía, nos decían muchísimo en un pensamiento pues muy jesuita. Yo estudié en una escuela, me encantaba que tenían un lema en la maestría que era: hay que sacar a las aulas, a las universidades, a la calle. Y efectivamente, eso es lo que hoy tenemos que hacer, eso es lo que hoy está haciendo un doctor como la envergadura del doctor Jorge Álvarez, ¿no? Con su investigación, con todo lo que tiene, que a mí me encanta, libros, investigaciones, proyectos, y está aquí relacionándose con los tomadores de decisiones, sensibilizando, visibilizando, haciendo una divulgación científica, una difusión científica, y eso es maravilloso porque eso es lo que nos permite seguir avanzando en sociedad. Muchísimas gracias, y pues bueno, le dejo el uso de la palabra al doctor Jorge. Pues muy buenas tardes a todas, todos y todes. Ahora tenemos más casa llena en la asistencia presencial, entonces no sé si quepa y si no cabe, seguramente con las visualizaciones que tenemos por redes sociales cabrá el todas, todos y todes. Si alguien no está de acuerdo con la terminología lo podemos discutir todo lo que quieran, pero no es el tema del día de hoy. Ya hablamos de eso en sesiones previas. Me da muchísimo gusto el reconocimiento a un campo que ha estado poco visibilizado desde el área legislativa, históricamente hablando, porque también es muy reciente el campo de la bioética. Me da mucho gusto que se haya podido concretar esta serie de encuentros, llamamos conversatorios, porque precisamente hacia el final tendrán la oportunidad de hacer alguna pregunta acerca de lo que vamos a escuchar.
Y pues la idea ha sido a una charla terminamos en 2 semanas más con el doctor Patricio Santillán Doherty, comisionado nacional de la Comisión Nacional de Bioética, compartir experiencias, saberes que se dan precisamente en el mundo académico. Veremos el extraordinario currículum que tiene la doctora Díaz Galván y pues su experiencia que nos va a compartir, y creemos sinceramente que eso es absolutamente necesario para que desde la Casa del Pueblo, cuando se legisle, se tengan bases que no sean solamente las de los saberes que dan las ciencias sociales, el derecho y otras ciencias sociales, sino también las humanidades, las ciencias biomédicas. Deberíamos todos y todas de poner de nuestra parte para que se generen mejores iniciativas y que pues avancemos como sociedad en su conjunto. Si no han podido seguir el ciclo completo, están las grabaciones en la Comisión Nacional de Bioética en su canal de YouTube, las pueden encontrar también en el canal del Congreso, y pues si vamos bien de tiempo, me voy a permitir presentar a nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora Carla Díaz Galván. Ella tiene la licenciatura y el doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado investigación en el área de neurociencias, cuenta con más de 10 publicaciones en revistas de alto impacto, así como colaboraciones en capítulos de libros. Es candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI del CONACYT, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Colabora desde hace 16 años en el Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM en diversas investigaciones con la doctora Feya Ostrowski. Es miembro de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, es docente de licenciatura y posgrado en algunas universidades particulares como ISEC, UNITEC, UNAMDEC, etcétera, y cuenta con experiencia en clínica privada bajo el corte cognitivo-conductual en adultos, así como valoración y diagnóstico neuropsicológico. El tema que nos va a compartir me parece, todos han sido importantes, todos han sido relevantes, pero este en particular me parece que a veces mal entendido, muy olvidado. Parece que todo es social y que las cosas son malas pues porque la sociedad está mal, y falta, creo que, integrar esta perspectiva biomédica para comprender un fenómeno que es muy complejo. No se puede desligar nunca del todo lo biológico y lo social, pero es cierto que a veces si solo damos énfasis a una parte, la otra pues o no se conoce, o si se conoce no se entiende. Entonces yo le agradezco personalmente y pues a nombre de las instituciones que estamos participando en este evento, la presencia y pues por compartirnos esta presentación. Doctora, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Jorge, maestra Rebeca. Gracias por la presentación. Pues un gusto acompañarles en esta tarde, en este espacio tan importante de la difusión de la información. Este tema que les voy a presentar el día de hoy es un tema que yo he estudiado desde hace mucho tiempo. Llevo todos los años que llevo en el laboratorio, ha sido mi línea de investigación. Llevo más de 16 años estudiando este tema. Como psicóloga, particularmente, pues nos hemos preguntado siempre desde dónde vienen estos comportamientos violentos que pues nos acogen tanto en preocupación y que también pues ya lo consideramos como un gran problema de salud pública, ¿no? Entonces voy a comenzar, voy a tratar de irme rápidamente y espero, bueno, pues que si tienen preguntas, con todo el gusto responderles lo mejor posible. ¿Me puedes pasar la que sigue, por favor? Gracias. Bien. El estudio de la conducta violenta, honestamente, pues tiene muchísimo tiempo. Lo tratamos de entender desde diferentes perspectivas. Pero bueno, pues cuando yo decidí estudiar este fenómeno, pues parte de ello era justamente pues por verlo tan cerca, ¿no? Porque hablamos de la violencia desde un problema de salud pública, cuando vemos estas cifras y estas gráficas que nos indican que pues las diferentes manifestaciones de violencia en delitos, por ejemplo, como el homicidio, pues han ido en incremento, ¿no? Con el paso del tiempo. Y nosotros, honestamente, pues como psicólogos siempre tratamos de entender las razones de cómo se dan, cómo llega un ser humano a estas conductas, a estas manifestaciones, y que bueno, claramente, como decía el doctor, a veces lo vemos muy de lejos, pero pues lo tenemos cerca, porque la verdad es que la violencia, puedes cambiar a la que sigue, por favor. La violencia se manifiesta de muchas maneras. La que sigue, por favor. La violencia se manifiesta en diferentes comportamientos. A veces nosotros pensamos
que la violencia es únicamente un homicidio, ¿no? O que la violencia es cuando vemos que alguien literalmente le pega a otra persona, pero la violencia tiene diferentes formas de manifestarse, desde actos psicológicos, bueno, que afectan la salud psicológica, actos verbales, ¿no? Violencia económica, violencia sexual. Toda esta violencia, la verdad es que la vemos manifestada desde violencia doméstica, gritos, abusos, hasta el extremo, ¿no? Que sería como el homicidio. A partir de todas estas manifestaciones de violencia, pues todos los que nos dedicamos a esto, pues nos hemos tratado de enfocar en estudiar diferentes grupos de poblaciones, de personas que están dentro de la cárcel, que han cometido actos como el homicidio, robos con violencia, secuestro, abuso sexual, etcétera, ¿no? Como también hemos estudiado estas manifestaciones en personas que no están en la cárcel, porque no solamente la violencia está en personas que están dentro de la cárcel, estamos de acuerdo. Entonces, esto quiere decir que esta violencia se manifiesta de diferentes maneras y que por ello pues, es muy complejo saber exactamente cuál es la causa, ¿no? O sea, qué ocasiona que una persona solamente, no sé, digamos, pues no, nada más me insulta y nosotros lo minimicemos como sociedad, ¿no? Es parte de un continuo, una persona que abusa verbalmente de otra persona, que comete esta violencia psicológica, que es muy común en el abuso doméstico, por ejemplo, pues es parte de la misma línea, que quiere decir que es una persona que está más cerca de cometer otros actos violentos como golpear o caer en el homicidio, ¿no? Como no puse los números de los feminicidios, pero también sabemos que es un problema muy grave que ha ido en incremento en nuestro país, ¿cierto? La que sigue, por favor. Bien, entonces, nosotros, como una ciencia que trata de entender todos los factores que influyen en la conducta violenta, ¿me puedes poner la que sigue, por favor? Tratamos de entender, bueno, primero, como un fenómeno tan complejo, pues tiene una etiología multifactorial. O sea, sabemos que toda la conducta no tiene solamente un origen en un problema social o un trauma que tuvo en la infancia o que viene algo mal con sus genes, sino que es la interacción de todos estos factores. El día de hoy les voy a hablar un poquito más desde la perspectiva neurobiológica, pero sí quiero hacer énfasis en que jamás se deslinda de la interacción con factores sociales y obviamente psicológicos, que la combinación de estos factores pues son los que hemos ido como desmenuzando para entender cómo influyen e incrementan el riesgo de que una persona pues sea violenta. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, les platico rápido. El enfoque que les voy a contar es el enfoque del estudio de las neurociencias. Las neurociencias son una disciplina que trata de responder la pregunta de cómo se relaciona la conducta y los procesos del humano, el funcionamiento de un ser humano y cuál es su base biológica. Esta base biológica sabemos que tiene una influencia muy importante pues, en nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, y las neurociencias estudian pues digamos todos estos factores neurobiológicos que aportan o de alguna manera influyen en nuestra conducta. Entonces, en los modelos de neurociencias estudiamos desde la influencia genética, cómo ciertos genes pueden influir en que ciertas células como las neuronas, que son parte de las células más importantes del sistema nervioso, influyan en cómo se acomoda y se conecta a nuestro cerebro, y eso va a tener una influencia en qué capacidades vamos a tener para procesar la información, es decir, capacidad atencional, de lenguaje, de analizar la información, de tomar decisiones, de tomar este juicio abstracto cuando tenemos información y que finalmente pues, nos permite adaptarnos al medio ambiente y que vemos reflejado como la conducta de un ser humano. Entonces las neurociencias te dicen, mira, esta parte de los genes te aporta, te explica una parte del comportamiento, en este caso violento.
Entonces, quiere decir que hay genes que están relacionados con la violencia y también hay ciertos circuitos neuronales, estructuras y características del cerebro que están asociadas con el riesgo de violencia. Entonces, les voy a hablar un poquito desde acá, ¿vale? La que sigue, por favor. Les hice un breve resumen, precisamente para no agobiarlos, pero si ustedes quieren extenderse, yo con mucho gusto. En este estudio del cerebro y de sus características, de cómo es que un cerebro, en tanto su organización estructural, cómo se acomodan las neuronas durante nuestra maduración y cómo esos circuitos neuronales funcionan, que dan pie o dan resultado a la conducta de una persona, pues llevan un proceso muy complejo y entonces cuando estudiamos desde las neurociencias, muchos estudios se han hecho para decir, bueno, ¿qué caracteriza el cerebro de las personas violentas? Y aquí tenemos algunas características que involucran, por ejemplo, algunos cambios en la anatomía de estructuras como la corteza frontal, la corteza temporal, parietal, occipital, la ínsula y también algunas otras estructuras como el sistema límbico, particularmente la amígdala y el hipocampo. A lo mejor ustedes, bueno, no las habían escuchado, pero ahorita les voy a explicar un poquito pues, de qué van estas estructuras, ¿vale? Estas estructuras son las estructuras que regulan nuestras emociones y nuestro comportamiento. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando nosotros actuamos de una manera, cuando estamos enojados, por ejemplo, la decisión de cómo actuar va a ser muy diferente cuando no estoy enojado. Entonces, son estos circuitos que van de la mano con la emoción y el análisis más lógico, digamos, de la información para tomar una decisión. De la mano justo viene la neuropsicología, que estudia estos procesos de atención, memoria, aprendizaje, toma de decisiones. En cuanto a las características neuropsicológicas, pues se ha observado que las personas que tienden a la violencia, a la conducta violenta, muestran dificultades en tareas que tienen que ver con la inhibición, con la toma de decisiones y con el procesamiento del riesgo y el beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Pues justo lo que les decía, alguien que tiende a la violencia tiene más dificultades para inhibir su enojo, ¿no? O inhibir el golpe, por ejemplo, si estoy muy enojado. Y finalmente hay otros estudios que les voy a hablar muy brevemente que tienen que ver con cómo el cerebro procesa información. Ustedes, bueno, deben de saber que el cerebro es una supercomputadora que procesa información, grandes cantidades de información en tiempo así impensable para nosotros, porque para el cerebro un segundo es muchísimo tiempo. Entonces, en un segundo el cerebro ya hizo muchas cosas, que solamente cuando esa información llega a nuestras regiones corticales de la corteza del cerebro, tenemos nosotros la conciencia de que eso está ocurriendo, de que yo estoy recibiendo esa información del medio ambiente. Entonces, también se han hecho estudios donde estudian como todo este procesamiento muy rápido del cerebro, digamos a nivel no consciente, y se ha visto que las personas con tendencia a la violencia pues tienen dificultades para integrar, por ejemplo, el significado de cierto contenido del lenguaje que tiene que ver con emociones y procesos abstractos. Ahorita les voy a explicar un poquito más. La que sigue, por favor. Voy a hablarles solamente de un par de estudios que hemos hecho en el laboratorio. Por ejemplo, este es una imagen de la actividad eléctrica cerebral de individuos violentos comparados con individuos no violentos que no están en la cárcel. Cuando los sometimos a una tarea para que ellos pudieran decidir si una oración era congruente moralmente o no. ¿Qué es la moral? Pues las reglas que nos pone nuestra sociedad. Las oraciones que teníamos son como, es bueno ayudar a la gente, eso sería pues congruente moralmente, ¿no? Es malo matar o herir a los otros, eso sería pues incongruente moralmente. Todos sabemos la regla, todos entendemos y desde chiquitos nos enseñan que así debe ser, pero entonces uno se pregunta como alguien que mató a otra persona, pues que no sabías, claro que sabía la regla, pero algo sucedió. Algo sucedió en el procesamiento de su información porque claro que conoce perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, las dos imágenes de arriba están mostrando
cómo el cerebro de personas normales, sin estas conductas ni tendencias violentas, procesan ambas oraciones o la información congruente moralmente y la incongruente. Del lado derecho superior, en la esquina superior derecha, vemos cómo se activa el cerebro cuando las personas no violentas reciben esa información como es bueno matar, como que tu cerebro hace una reacción de no, algo aquí no está bien, ¿sale? Y abajo, ¿qué vemos en las dos imágenes? Pues que el cerebro de las personas violentas básicamente no hace distinción, o sea, la actividad cerebral es muy parecida para algo que es congruente moralmente y algo que no lo es, aunque ellos verbalicen y digan que entiendan perfectamente una regla moral y social. Pero esto ocurre, ahí está, no sé si se alcanza a ver, casi a los 400 milisegundos, o sea, en menos de medio segundo, muy rápido, ¿no? ¿Le podemos cambiar? Gracias. Y bueno, este es otro estudio en donde evaluamos las habilidades cognitivas asociadas a estas regiones que toman decisiones y que inhiben emociones en sujetos violentos comparados con individuos control, y ahí podemos ver que las diferencias, que sí, efectivamente, como dice la literatura, son en que tienen más dificultades en todas estas tareas que tienen que ver con la toma de decisiones y la inhibición. Son las barritas que están ahí, la que está más bajita, más clarita, son las tareas o los procesos que tienen que ver con la toma de decisiones, la inhibición, la autorregulación emocional, ¿no? Entonces ahí lo vemos como claramente pues sí tienen dificultades. Este es un estudio en personas que no están en la cárcel, pero que sí tienen tendencias a la violencia de la población general. ¿Podemos ver la que sigue? Este es otro estudio que hicimos comparando ahora sí a personas que estaban adentro de la cárcel, y ahí vemos que las personas adentro de la cárcel tienen las mismas dificultades en esta toma de decisiones, en esta inhibición y en esta regulación de su conducta y de sus emociones, pero ellos también tienen otras dificultades que probablemente explica por qué ellos sí están en la cárcel y las otras personas no, que son dificultades asociadas a la planeación, a la secuenciación, a la flexibilidad cognitiva, que es qué tan eficiente nosotros resolvemos una tarea. Entonces, vemos que tienen todavía más dificultades en el procesamiento de la información las personas que están dentro de la cárcel. La que sigue, por favor. Bien. Entonces, todo esto en resumen es para comentarles cómo la neurobiología pues ha descrito que el cerebro de una persona que tiende a la violencia sí es distinto de una persona que no lo es, o que no tiende tanto a esta violencia. Básicamente involucran circuitos que están relacionados con la corteza prefrontal, que es la imagen de arriba, que digamos que es el control de la persona. Nosotros cuando estamos en algún lugar y decimos, ay, qué aburrido, ya me quiero ir, bueno, esa parte de mi cerebro es como de no te puedes ir, espera, ¿no? O ay, ¿cómo me hace enojar esta persona? Pensamos, lo quiero matar, pero esa parte de tu cerebro te dice, no lo hagas, no está bien, ¿no? Es como nuestra conciencia, es como nuestro freno, entonces obviamente la mayoría de los estudios pues apunta a que aquí hay algo diferente en las personas violentas y sobre todo en su conexión de esta región con las regiones de abajo, que está en la imagen de abajito, que se llama sistema límbico, que es el que les comentaba, que es el que procesa las emociones. Es decir, ese lugar en el cerebro es nuestro cerebro más primitivo, donde tiene funciones adaptativas y que tiene que ver con la motivación y las emociones que tienen este papel para adaptarnos y que justamente en conjunto con el lóbulo frontal pues tratan como de regular la conducta de un ser humano. Es decir, yo tengo mucha sed o yo quiero mucho algo, pero no me voy a pelear con otro humano para obtenerlo, ¿no? Es como este circuito. ¿Le podemos cambiar, por favor? Ok, muchas gracias. Ahora, ustedes dirán, bueno, ok, está muy padre este rollo de las neurociencias, pero es muy importante, como les decía al principio, entender que estas neurociencias tienen un impacto en la interacción con los factores sociales.
Durante mucho tiempo como que vimos de manera muy aislada la parte biológica, o sea, creemos que el cerebro pues está determinado por nuestros genes y ya, pero la realidad es que el ambiente, o sea, el ambiente en el que crecemos, nuestras reglas, nuestra cultura, nuestra familia, todo a nuestro alrededor influye sobre la misma estructura y sobre el mismo desarrollo del cerebro. Eso es algo que a lo mejor a veces no lo vemos como tan cercano, ni le damos tanta importancia, pero sí es importante considerar que hay muchos factores sociales que se consideran, por ejemplo, factores de riesgo para la violencia. Todos hemos visto estos documentales de asesinos seriales, porque tenemos una fascinación, ¿no?, por ese tipo de contenidos. ¿Y qué vemos en su historia? Pues que tienen ambientes horribles, llenos de abuso, llenos de violencia, ¿no?, abuso de todo tipo, incluyendo abuso sexual físico, y ese es un factor de riesgo que incrementa la probabilidad de que una persona sea violenta, pero además ese evento traumático va a modificar la manera en que ese cerebro va a crecer y que va a predisponer todavía más a esa persona, no nada más por lo que vivió, sino por la influencia en su cerebro, a ser una persona violenta. Entonces, los factores ambientales son los que modelan, digamos, la maduración y el funcionamiento de un cerebro. Entonces, no lo podemos ver como separado, ¿no? Es algo que tiene que estar entendido dentro de la misma relación. La que sigue, por favor. Y bien, entonces este último tema, gracias, este último tema es solamente mencionarles la relación que tiene, por ejemplo, la cultura en la influencia de factores de la personalidad como la psicopatía. La personalidad psicopática es esta muy cliché que vemos en los libros como Ted Bundy, como los asesinos seriales, como personas que son poco empáticas, manipuladoras, que no se hacen responsables de lo que hacen, que no les importa cómo su conducta afecta a los demás, y que sabemos que a lo largo del estudio de estos rasgos psicopáticos, la cultura tiene una influencia importante. Es decir, hay países en donde hay un índice más alto de rasgos psicopáticos, Estados Unidos es el más alto. ¿Por qué? Pues porque su cultura, digamos, algo está haciendo, está promoviendo, está enseñando estos rasgos y se están adquiriendo como parte de la personalidad de estos individuos. Entonces, se ha descrito en la literatura que personas con rasgos psicopáticos más altos crecen en culturas individualistas. Una cultura individualista es aquella que tiene una idea de que realmente todo lo que yo decida como individuo lo decido sin pensar en los demás, sin pensar en las consecuencias que eso puede traer sobre los demás. Las culturas colectivistas, por ejemplo, como hacia las culturas orientales, deciden más en grupo, ¿no? Cómo mi decisión o mi conducta puede afectar a los demás. Entonces, Estados Unidos es como súper individualista y por eso es que se le ha asociado a mayores rasgos de psicopatía en su población. Entonces, la que sigue, por favor. En un estudio que hicimos en la pandemia, porque no podíamos salir a estudiar cerebros, empezamos a hacer encuestas y a aplicar escalas a la población mexicana. Esta es una muestra que todavía estamos trabajando, pero que aquí al momento el del análisis eran alrededor de 600 mexicanos, y que en este estudio lo que hice fue un análisis de regresión justamente con medidas, otras medidas psicológicas como la autoestima, como la historia de abuso en la infancia, como por ejemplo esta identidad cultural individualista o colectivista, la edad, entre otras, pero lo que hicimos fue ver cuáles de estas variables predicen que sean más altos estos rasgos de la psicopatía en nuestra población mexicana. Y resulta que en nuestra población mexicana hay mucha influencia de variables como la autoestima, como esta percepción individualista, la historia de acontecimientos traumáticos en la infancia, ¿no? ¿Qué es un acontecimiento traumático? Pues cualquier tipo de abuso que se sufra en la infancia o estrés. También tenemos otras escalas que miden, por ejemplo, esta
cosificación hacia la mujer, esta tendencia al machismo. También son variables que entraron en este análisis de regresión que nos muestra pues cómo todas estas variables van a predecir que una persona desarrolle rasgos psicopáticos. ¿Por qué nos importa esto? Pues porque la psicopatía, una persona con altos rasgos de psicopatía es más probable que sea una persona violenta. ¿Sale? La que sigue, por favor. Entonces, ya para cerrar, únicamente comentarles que la violencia es un modelo multifactorial en donde se suman variables biológicas, cognitivas, de personalidad, sociales, y que toda esta interacción de variables que hemos estudiado durante tanto tiempo nos llevan justamente a preguntarnos, ok, entendemos esto y ahora ¿qué hacemos? ¿No? La que sigue, por favor. Y finalmente ya, con esto termino. ¿Qué hacer con toda esta información? Bueno, no puedo modificar todavía la secuencia genética de alguien que trae genes que lo predisponen a la violencia. No puedo a lo mejor estructuralmente operar un cerebro y decir, te voy a cambiar aquí el cable para que funcione mejor tu lóbulo frontal, ¿no? Pero ¿qué sí podemos hacer? El cerebro es plástico, el cerebro es moldeable por la conducta, por la práctica, por su misma naturaleza, podemos modificar cómo funciona nuestro cerebro, venga como venga de nacimiento, ¿no? Entonces, mi propuesta aquí es enfocarnos justamente a la prevención de que se llegue a desarrollar un humano poco empático, con rasgos de psicopatía, que no inhiba su enojo, que no sepa regular sus emociones. Entonces, creo que es muy importante voltear a la prevención. ¿Dónde está la prevención primaria? Pues en la infancia, irnos hacia la infancia para educar a los niños, educar que aprendan a gestionar sus emociones, qué hacer cuando estoy enojado, a interiorizar estas reglas morales, ¿no? A pensar más colectivista, a ser más empático, ¿no? Por ejemplo, darles una plantita para cuidarla, una mascota para que aprendan a hacer un vínculo con otros seres vivos, pues eso fomenta que sean más empáticos. Y finalmente esto va a hacer que este niño sea un niño con mejores herramientas cuando se enfrente a los problemas de la adultez y que disminuya la probabilidad de que se convierta en un individuo violento. Y eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les pedimos sean tan amables de levantar la mano y mencionar su nombre, por favor. Muchas gracias. Por acá tenemos una mano. Les voy a pedir, por favor, si se esperan a que llegue el micrófono, sobre todo por la grabación, y en algún momento haré yo algún comentario para ligarlo con el resto de los conversatorios. Adelante, por favor. Hola, soy Manuel. Bueno, se me hace muy interesante el tema, pero tengo una pregunta que sí no deja de sonar en mi cabeza. Es si una persona psicópata en algún punto de su vida, ya sea con estas soluciones, puede llegar a tener la misma inteligencia emocional que una persona normal. Es una gran pregunta. Bien, la psicopatía es un trastorno de la personalidad. La personalidad es todo este conjunto de rasgos que nos predisponen a cómo responder al medio ambiente, solucionar problemas, etcétera, etcétera. Y esa personalidad y todos esos rasgos se consolidan hasta la adultez. O sea, que hasta que tú tienes por ahí de 20 y tantos que tu cerebrito termina de madurar, es cuando, digamos, se consolidan esa forma de responder, ¿no? Esa personalidad. Y la psicopatía, al ser un trastorno de la personalidad, quiere decir que pues no vamos a ver a un niño que digamos niño psicópata, pero sí vamos a ver rasgos desde chiquitos que pueden manifestarse justo como parte de su personalidad en consolidación hacia la adultez. El problema con la personalidad es que una vez que se consolida es muy difícil modificarla de manera drástica, cualquier tipo de personalidad. Te estoy hablando ahorita de un trastorno como la psicopatía, pero pensemos, por ejemplo, un trastorno de personalidad antisocial, que es muy ligado a esto, o un trastorno
otro trastorno como de personalidad más esquizoide, por ejemplo. Son otros rasgos que quiere decir que difícilmente los vas a modificar de raíz, porque ya está consolidado como tu forma de actuar, de ser, de responder, de entender el mundo. Entonces, esa pregunta que tú haces nos la hicieron hace mucho tiempo, cuando empezamos a dar nuestros primeros resultados de los estudios. Bueno, ¿y qué hacemos con estas personas? ¿No? Estas personas que son psicópatas, que están en la cárcel, los rehabilitamos. Bueno, sabemos claramente que la cárcel no es ninguna fuente de rehabilitación, al contrario. Se han intentado muchas cosas, programas como de darles terapia, de darles cierto tipo de intervenciones, pero honestamente es muy desesperanzador el panorama porque difícilmente cambian su patrón de conducta, de pensamiento, una vez que ya eres un adulto. Hay algunos programitas que funcionan en ciertos contextos y con ciertas condiciones, pero solamente cuando esos rasgos de personalidad no están tan marcados, o sea, pueden estar como leves, ¿no? Como no tan fuertemente marcados. Todo es como un espectro, ¿no? Imaginemos una serie de tonalidades del blanco al negro con muchos grises en medio, en donde todos estamos parados en algún punto de eso. Los psicópatas súper malvados de esos que vemos sus documentales están en el negro, ¿no? Hacia el extremo. Y solo los que están más hacia el grisecito, que tienen menos marcado ese rasgo, pues se ha visto que sí puede haber mejoras porque seguro tienen más herramientas para modificar su conducta, modificar sus hábitos, su manera de pensar, etcétera. Por eso es que la mayoría de nuestros estudios es, bueno, ok, o sea, una disculpa, pero hasta ahora no tenemos cómo tratarlos de manera eficiente, pero sí tenemos que poner mucha atención en que no se sigan fomentando este tipo de rasgos, que no, porque nosotros como sociedad somos responsables de eso, ¿no? O sea, aunque no tengamos hijos, no importa, somos una sociedad que está educando ciertos valores, ciertas creencias en las nuevas generaciones. Entonces, por eso mi propuesta es hacia la prevención, porque una vez que ya se consolida un trastorno de personalidad, es prácticamente imposible cambiarlo. Muchas gracias por la pregunta y la respuesta. Por acá de este lado, por favor. Bueno, me llamo Yunuen. Mi pregunta es en dos partes. Una, estoy de acuerdo de que desde la infancia se tiene que prevenir esto, pero sin embargo, pues ahorita lo vemos con generaciones antiguas, siento que no tienen tanto esa educación emocional y siento que esa educación emocional ahorita para las nuevas generaciones pues es importante. Súper. Porque ahorita vemos que en efecto la educación emocional no fue tratada con generaciones pasadas, pero ¿cómo sería, bueno, ahorita que somos nuevas generaciones, hasta qué edad podemos darle al niño una educación emocional, así por muy tardía que sea, para que la obtenga? Y si esto pues también incluye a los adultos. Eso que planteas sí es súper importante, ¿no? Porque ¿quién le va a dar esa educación emocional a los niños? Pues los adultos, ¿no? Entonces, si esos adultos tienen otras creencias más tipo, tú eres niño, no debes llorar, porque eres niño, ¿no? Entonces, claro, se vuelve complicado. Mira, aquí hay dos tareas para nosotros como sociedad. Por un lado, psicoeducar a los adultos. ¿Qué es psicoeducar? Enseñarles, o sea, cuando tú le dices a un niño, oye, no llores porque eres niño, o sea, le estás generando básicamente una respuesta cero adaptativa porque una emoción es como una necesidad fisiológica, es como si el niño tiene sed y tú le dices, no tomes agua, o sea, es parte de una respuesta del cuerpo, ¿no? Entonces, educar, que no está mal, enseñar, ¿no? Es complicado que sean abiertos, pero algún pequeño cambio hemos de hacer con la información a los adultos. Y por otro lado, ¿a qué edad sería conveniente educar a los niños? Pues a cualquiera, yo diría, nunca es tarde,
mientras más temprano mejor, pero pues no importa, ¿no? Donde los agarremos, lo que podamos hacer, obvio, para su nivel madurativo y de grado escolar en el que vayan, pues cualquier cosa se puede ahí, algún granito podemos plantar de diferencia, ¿no? Entonces, en general, creo que no hay un límite de edad. Yo creo que hasta nosotros como adultos necesitamos todavía, ¿no?, esa psicoeducación. Entonces, pues al contrario, yo creo que mientras más temprano mejor, pero no hay límite. Muy bien, muchas gracias. Tenemos más preguntas de este lado. Qué bien, aprovechar la audiencia. Mi nombre es Patricia y bueno, en defensa de las personas adultas mayores, todo es generacional. Considero, bueno, voy a hacer un poquito de preámbulo para hacer mi pregunta. Anteriormente, las generaciones de los 40, 50 y 60 sí eran los padres más violentos, sí, pero porque ya venían de generación tras generación. Pero, y ahí en esa época decían, la niñez es destino. Después fue pasando el tiempo y eso cambió. Decían, bueno, sí, ellos decían, los de 40, 50, 60 y 70, que niñez era destino, ahora dicen que no, que ahora ya con los medios de comunicación que hay tan amplios, eso se puede ir modificando. Pero yo que soy de esa época de los 60, 70 y 80, yo veo que había como más responsabilidad. Ahora no sé en qué momento, ahí va mi pregunta, ¿en qué momento la juventud está cambiando tanto que se está yendo, por ejemplo, los influencers? Ahora quieren ser influencer. Para ser influencer, ¿qué es lo que pasa? Generan violencia. La mayoría de los influencers generan violencia. Ahorita hay un caso muy sonado de este muchacho influencer. O sea, ¿en qué momento, aunque tengan padres cuidadosos, aunque tengan padres profesionistas o intelectuales o religiosos, como sea, ¿en qué momento los hijos, tanto en la niñez como en la juventud, se vuelven violentos? Qué buena pregunta. Mira, no, claro, no es nada en contra de las generaciones, es más como patrón, ¿no?, que tenemos de aprendizaje. Totalmente de acuerdo que hoy en día, bueno, también estamos viendo el efecto de otros cambios, ¿no?, que tiene que ver a lo mejor con dificultades para poner límites. El humano casi siempre cuando trata de hacer cambios se va al otro extremo, ¿no? Entonces decir, yo crecí bajo una familia súper estricta y violenta, entonces cuando yo tenga mis hijos voy a ser así súper permisivo y lo voy a dejar que haga lo que quiera y súper liberal. Entonces eso, pues todos los extremos están mal, ¿no? También hay que enseñarles responsabilidad afectiva, límites, empatía. Ahora, ¿en qué momento una persona se convierte en alguien violento? Mire, yo te puedo decir que así como que un día amaneció, despertó y tiene pensamiento violento y actúa violentamente, no. Es algo que se construye desde la infancia, que va sumando, ¿no? Así como que una parte tuvo que ver con lo que me enseñaron mis papás, pero pues no es todo, ¿no? Lo que ellos aprenden, lo aprenden también con lo que les enseña su sociedad, lo que les dan en la escuela, lo que aprenden con los amigos, lo que aprenden de lo que ven en todos lados. En este caso, pues los influencers, pues efectivamente influyen mucho en las nuevas generaciones, pero aquí creo que es muy importante que entendamos que hay un límite de lo que podemos entender como, más bien decir, no hay algo que podamos identificar que ese es el culpable de que una persona, un adolescente se volvió violento, porque es como
como algo que va creciendo y que se va incrementando y que va siendo como, haz de cuenta que es como una balanza en la que, bueno, puede que mi mamá estuvo presente y es muy profesional e intelectual, pero no es una mamá que me da reconocimiento, ni me abraza, ni me manifiesta afecto, ¿no? Entonces esa frialdad, aunque estuvo ahí la mamá, o sea, como que va inclinando la balanza. Luego, pues en la escuela me hacen bullying, otro, ¿no? Luego, pues, soy un niño con dificultades atencionales y entonces no socializo, entonces mejor me la paso jugando todo el tiempo un videojuego, otro, ¿no? Entonces, hay muchos factores que van inclinando la balanza que me es imposible nombrarte todos, pero sí te puedo decir que no es una sola cosa y tampoco es obviamente 100% responsabilidad de los papás, ¿no? Sí, los papás son los responsables de las infancias, pero es justo lo que yo les decía, es que ese es el problema, creemos que el problema es de los papás o luego los papás creen que el problema es de la escuela, el problema es de todos, de toda la sociedad, aunque yo no tenga hijos, ¿sí me entienden? Entonces, creo que partir un poquito de entender que una persona violenta no amaneció y dijo, voy a matar a alguien, no. O sea, es conjunto de variables que se van sumando biológicas, sociales, afectivas, que pues de pronto inclinan la balanza y pues son más propensos a la violencia. ¿Sí? Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Para presentar las conclusiones de esta sesión, le cedo la palabra al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. Por favor, doctor. Teníamos, si puede ser de manera breve, 2 preguntas más, por favor, que habían levantado la mano y luego ya intento hacer yo una recapitulación por acá con el compañero, los compañeros. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rey Eduardo y mi pregunta realmente serían 2. La primera, dentro del núcleo familiar, que es donde se construyen o se deterioran muchas cosas, ¿cuáles serían los rasgos principales para poder identificar a alguien que se está convirtiendo en violento? Porque tendemos en ese mismo núcleo familiar a justificar muchísimas cosas que pueden ser unos focos de alerta, ¿no? Claro. Y adicionalmente, mencionaba usted desde el principio que una persona, por ejemplo, que es violenta de manera verbal, es más fácil que escale al siguiente nivel. ¿Cuáles podrían ser los detonantes que nos lleven a subir de nivel? Okay. Gracias. Gracias por tu pregunta. Mira, la primera pregunta, ¿cómo identificar? Claro, en las infancias… en las infancias sí hay que estar bien pendientes, ¿no? Porque a veces justo, pues decimos, es que es un niño, entonces está chiquito, no, pues no sabe controlarse, no, pues déjalo que haga su berrinche. Entonces, de pronto, identificar, por ejemplo, que un berrinche sea desproporcional a la situación o a su edad, que su reacción de enojo pues sea así demasiado, muchas veces, demasiado marcada al grado de que se empieza a pegar a él mismo o empieza a pegar hacia a sus objetos o a la pared o a la mamá o a las personas cercanas. Ese sería definitivamente ahí algo de alerta. Los niños que maltratan animales, ¿no? También, o sea, los niños que, por ejemplo, tienen una mascota y le pegan o les cortan la cola o los queman, ¿no? O sea, es algo terrible que de pronto como sociedad normalizamos y justificamos, como bien dices, ¿no? Entonces, todas estas señales de que le cueste trabajo regular sus emociones, que le cueste trabajo resolver y tolerar la frustración ante cualquier cosa, que tenga poca empatía hacia otros niños, dificultades para socializar con otros niños, que maltrate a otros seres vivos, plantas, animales. Básicamente creo que serían como las señales de alerta, ¿no? O sea, poner mucha atención en eso, no normalizarlo.
que sea un niño abusador, ¿no? O sea, que sea el bully de la escuela, el que le pega a otro niño, el que le rompe los colores al otro niño, o sea, ese tipo de cosas son señales de alerta, ¿no? Que hay que poner mucha atención. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo podemos identificar, o bueno, qué pueden ser los detonantes? Híjole, los detonantes casi siempre son situaciones sociales. Situaciones sociales como situaciones de mucho estrés. ¿Qué es una situación de mucho estrés? Por ejemplo, algo que te lleva a un límite donde tu emoción está tan arriba que te cuesta trabajo controlarla. ¿Qué puede ser eso? Una pelea, la muerte de alguien, presenciar un evento violento enfrente de ti. O sea, pueden haber muchísimos estresores que son como los detonantes más comunes. El abuso también es un detonante de violencia, ¿no? O sea, el abuso en cualquier forma. En este estudio que les conté, por ejemplo, algo que a mí me sorprendió es que era mucho más importante y tiene un efecto más fuerte en la personalidad de nuestros mexicanos, el abuso emocional que el abuso físico. O sea, que deja más huella el que tu papá o alguien en tu familia te insulte, te diga cosas feas, que te diga no sirves, no, tú no puedes, eres un tonto, ¿por qué no sacas 10? Porque, o sea, todas esas cosas que a veces se nos dice de manera muy normalizada, es abuso psicológico y esa huella es más permanente que la de la violencia física. O sea, a mí eso me causó mucho impacto, ¿no? Entonces, la violencia, el abuso puede detonar estas conductas violentas extremas. ¿Sí? Buenas tardes, nada más para puntualizar una duda. Entiendo que también existen los psicópatas que son funcionales o que están adaptados a la sociedad. Y mi duda es cuál es la diferencia que existe entre estos psicópatas funcionales a aquellos que pues ya manifiestan alguna conducta violenta o de los factores que se expusieron, cuáles se han logrado distinguir respecto a las diferencias que se manifiestan, ¿no? Gracias por la pregunta. Mira, los psicópatas exitosos o funcionales, en la literatura se les distingue porque básicamente no han tenido contacto con la ley, o sea, no los han metido a la cárcel, pero eso no quiere decir que no hayan cometido delitos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Un psicópata que vive dentro de nuestra sociedad sin que esté encerrado en la cárcel puede ser por muchas razones. En esencia, lo que dice la literatura que los hace diferentes, que los salva o los mantiene fuera de la cárcel, es que tienen más habilidades para planear, para manipular, para poder como resolver de una manera más eficaz para que él no pague las consecuencias dentro de la cárcel y pues manipular y obtener lo que quiere. No necesariamente los individuos psicópatas son violentos, eso sí no, pero sí hay mucho más riesgo de violencia cuando tienes estos rasgos presentes y pues básicamente pues eso es lo que hace la distinción. O sea, si a mí me preguntas, son mucho más peligrosos porque pues son como más listos, ¿no? Se van a salir con la suya con más facilidad. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las intervenciones, por las preguntas, para ir recapitulando y poder cerrar la sesión. Mencionaba la doctora muchas cosas interesantes, yo voy a retomar 2 o 3 ideas. Tenemos, en primera persona del plural, una responsabilidad respecto de este tema, no solamente es una cosa generacional, que los que están más hacia atrás en las generaciones ya no, o ya hicieron algo mal y ya ni modo, o solamente de los muy pequeñitos, no, somos todas las personas que vivimos en la sociedad. En algún momento le preguntaron a Humberto Maturana, un biólogo chileno muy famoso por una teoría sobre qué es la vida, una teoría autopoética, le denominó él, qué pensaba acerca del futuro de la sociedad, o sea, qué creía él que se tenía que hacer con la educación de los menores, le preguntaron directamente, de las infancias y adolescencias. Y él dijo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros, los adultos. O sea, si nosotros no cambiamos por lo menos la perspectiva de qué es lo que tenemos que enseñar, jamás vamos a cambiar los contenidos de enseñanza.
Si pueden revisar por ahí, la tercera de las sesiones que tuvimos del conversatorio fue sobre educación en bioética, educación en un sentido muy amplio, pero educación en bioética en particular. La educación es fundamental, ha salido creo que en todos los conversatorios la necesidad de educar a varios niveles y con diferentes perspectivas, pero es una cosa absolutamente fundamental. Cuando empezaba la doctora con los ejemplos de los delitos, pues mencionó el feminicidio. Yo nací en Ciudad Juárez, ya con eso dice muchas cosas, que pude haber visto, escuchado e intentado salir huyendo con mi menor hija, pues para que no viviera ese tipo de situaciones. Y dentro de mis intereses en bioética, pues uno de los primeros artículos que publiqué hace ya muchísimo tiempo, más de 20 años, hablaba precisamente sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, y de lo que más citan de mi texto, pues es precisamente la relación con la bioética. La violencia genera enfermedad, genera discapacidad y genera muerte. Y eso lo tenemos que pensar desde el punto de vista ético y desde el punto de vista social, que pues ahí también tiene que ver la ética. También resulta muy interesante mencionaba también la doctora, esta fascinación que tenemos cuando sale la serie de tal personaje que es muy famoso, y la película, algún evento que aparece por ahí en redes sociales, que son cada vez más frecuentes, y con la velocidad de las comunicaciones, pues ahora nos enteramos de más cosas, de muchos más detalles y a una velocidad muchísimo más rápida. Y eso nos va constituyendo como sociedad. Esto es una cosa que tenemos que ser también muy cuidadosos de cómo manejar esa información, cómo recibirla, cómo distribuirla, si es que la queremos distribuir. Yo creo que no. Yo creo que si la recibimos hay que poner un freno para que no llegue a más manos, no llegue a más vistas, al menos de la manera como llega tan fácilmente con redes sociales y con medios electrónicos como tenemos ahora. Esta distinción de las sociedades individualistas y colectivistas se dice mucho, yo lo he dicho mucho a lo largo de los conversatorios, los que nos dedicamos a la ética, algunas personas que tienen la perspectiva que tengo yo, pues suponemos que los valores son la base de los derechos. Los derechos que tenemos en una sociedad son un epifenómeno de lo que consideramos importante, y cuando el derecho sanciona, pues consideramos que eso es un disvalor, es una cosa que no deberíamos de promover. Y es muy interesante cómo los Estados Unidos, una sociedad profundamente individualista, ha llegado a decir que la privacy, la intimidad, es un derecho. The right to let be alone, el derecho a que me dejen solo. Sí, es una cosa muy interesante, pensando que estamos en el entorno donde estamos, que qué tipo de valores vamos a retomar a nivel educativo, a nivel social, para poder luego legislar y que se permitan ciertas acciones y otras no se permitan, o se castiguen o se traten de regular de alguna manera. Esto es una cosa que no nos damos cuenta, pero que hemos hecho en la historia de la humanidad. Y con este comentario iría cerrando. Los griegos tenían un término, parádosis, que significaba eso que hacemos las generaciones con lo que consideramos importante y que transmitimos a la siguiente generación. Parádosis se tradujo al latín por traditio. Las tradiciones forman parte de la cultura. Entonces, si alguien tiene una determinada tradición en la familia o en una sociedad y es lo que sigue pasando a las siguientes generaciones, pues no vamos a cambiar nada, y estos fenómenos tampoco vamos a poder incidir en ellos. Creo que es muy importante reconocer la influencia que todo esto tiene a nivel biológico, cómo lo biológico va a tener alguna repercusión en lo social, y tener esta mirada de conjunto. Si solamente nos quedamos con, bueno, yo soy abogado, yo me dedico al derecho, bueno, yo soy médico, yo soy psicólogo, y no vemos la película completa o el panorama completo, vamos a tener un análisis muy sesgado, muy limitado, a veces mal entendido, de fenómenos complejos como el de la violencia. Pues si no tenemos nada más que compartir, yo les agradezco mucho su atención. Sé que se quedaron por ahí algunas manos medio inquietas por preguntar. Les invitaría a que directamente le pregunten a la doctora alguna de sus inquietudes que por razones de tiempo no alcanzamos a solventar. Quiero también comentar que la maestra María Rebeca Alcaide tuvo que salir pues porque tiene que firmar ahora unas actas de la sesión de la Comisión de Salud que tuvo lugar el día de hoy, que por eso nos acompaña en este momento al cierre. Habitualmente es ella quien hace la entrega del reconocimiento, que la voy a hacer ahora el día de hoy. La Cámara de Diputados, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Comisión Nacional de Bioética otorgan el presente reconocimiento a Carla Díaz Galván por su participación como ponente en el ciclo de conversatorios sobre legislación y bioética con el tema neurociencias y conducta violenta. Doctora, muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias por su asistencia. Cerramos el ciclo dentro de 2 semanas, por si quieren y pueden acompañarnos, con el doctor Patricio Santillán Doherty hablando sobre objeción de conciencia. Y si les interesan los temas previos, pues pueden ver las redes sociales, fundamentalmente los canales de YouTube, el canal del Congreso y el canal de la Comisión Nacional de Bioética. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por su atención. Es así como damos por concluido